Vamos a ver en este vídeo los flip-flops tipo JK y algunas básculas, otros flip-flops derivados de esta báscula, de este flip-flop JK. El planteamiento para esta báscula, para este flip-flop, es el siguiente. Esta es la tabla de la verdad. Tenemos una báscula con dos entradas. Estamos dentro todavía de los circuitos secuenciales, por lo tanto la salida va a depender también de los valores que tenga la salida en momentos anteriores a la evolución. Tenemos dos entradas, tenemos esa salida directa y su salida negada, y vamos a ver cómo queremos que funcione esta báscula. Si la J vale 0, la K vale 0, queremos que no haya variación en la salida, es decir, que la salida permanezca como estaba antes. Por supuesto, la salida invertida permanezca también como estaba antes. Si la J vale 0 y la K vale 1, independientemente del valor que tuviera la salida, ahora tiene que pasar a 0, la salida directa. Por supuesto, la salida invertida a 1. Si la J vale 1 y la K vale 0, independientemente del valor que tuviera la salida, ahora tiene que pasar a 1. Su salida complementaria a 0. Y si la J y la K valen 1, lo que tiene que ocurrir es que se invierta el valor que haya en la salida. Es decir, si la salida valía 0, ahora tiene que pasar a 1. Si la salida valía 1, ahora tiene que pasar a 0. Y tiene que ocurrir justamente lo contrario con la salida complementada. Bueno, en principio se parece a las básculas JK, pero como vemos, perdón, a las básculas RS, pero como vemos, ahora la combinación prohibida en esta báscula JK sí se utiliza, sí que se aprovecha para que cumpla un fin determinado en este tipo de báscula, que es la de invertir la salida. Bien, vamos a obtener el flip-flop JK a partir de los flip-flop que ya conocemos RS. Lo que vamos a hacer es añadir a la entrada de una báscula RS un circuito combinacional, de tal manera que la salida de ese circuito combinacional sean las entradas de la báscula RS. Como vemos, ese circuito combinacional va a tener como entradas la J, la K y por supuesto la salida del circuito total. Entonces, según los valores de J y K que hemos puesto aquí, la evolución de K, de Q y su negada tiene que ser la que hemos indicado aquí en la tabla de la verdad. Bien, ampliando esa tabla, hacemos esta otra. Tenemos como entradas la J, la K y la Q en un momento determinado. 3 variables de entrada, por lo tanto 8 combinaciones posibles, ordenaditas, que en decimal, pasadas a decimal, de 0 a 7. Bien, la evolución que queremos es la que he indicado anteriormente. Si las dos valen 0, J y K vale 0, no haya cambio en la salida. La salida después de un instante permanezca como estaba en el instante anterior. J0, K0 son estas dos filas. Y lo que veo es que si antes la Q sub t valía 0, continúa en 0. Si antes la Q sub t valía 1, continúa en 1. Por supuesto, la salida complementaria, justamente lo contrario, lo complementario, mejor dicho. Bien, si J vale 0 y K vale 1, estamos ante estas dos filas siguientes, J0, K1, J0, K1. Antes la Q de t valía 0, continúa en 0. Valía 1 y pasa a 0. Justo independientemente de lo que valiera, la Q de t ahora pasa a 0. Lo complementario con la salida complementaria. J1, K0, J1, K0 son estas dos filas que tengo aquí. Independientemente de lo que valiera la salida, Q de t, Q sub t,
tiene que pasar a 1. Antes la Q sub t valía 0, pasa a 1. Valía 1, 1. Es decir, independientemente del valor que tenía la Q sub t, va a evolucionar o va a quedarse en 1. La complementaria a 0. Y si j vale 1 y k vale 1, lo que había antes en la salida se tiene que negar, complementar. Lo contrario va a pasar con la salida complementaria. J1, K1, J1, K1 son estas dos filas. Entonces antes Q de t, Q sub t valía 0, evoluciona a 1. Q sub t antes valía 1, evoluciona a 0. Justamente lo complementario con la salida complementaria. Bueno, pues tenemos ya la tabla de la verdad más desarrollada de la báscula JK. Tenemos la tabla de transición también de la báscula JK. Ahora tenemos que observar que todas las combinaciones sí que van a contribuir, van a tener efecto en la tabla de transición. Ya no hay combinación prohibida. Entonces, que estando la Q de t en 0 continúe en 0, que estando en 0 continúe en 0, tenemos Q de t 0 continúa en 0, la primera fila, y la tercera fila, que cumple la J a la K. La J en los dos casos es 0, la K aquí es 0 y aquí es 1. En los dos casos J0, pero la K no importa. Que estando la Q sub t en 0, evolucione a 1. Que estando en 0 evoluciona a 1, tenemos esta fila y tenemos la penúltima fila también. ¿Qué cumple la J a la K? La J en los dos casos vale 1. Y la K, en un caso vale 1 y en otro caso vale 0. Por lo tanto, 0, 1, no importa. Que estando la Q sub t en 1, ahora pase a 0. Que estando en 1 pase a 0, tenemos esta fila de aquí y tenemos la última fila también. ¿Qué cumple la J a la K? Pues vemos que la J aquí vale 0, aquí vale 1. No importa. ¿Y qué pasa con la K? Aquí vale 1 y aquí vale 1. Pues la K, 1. Y por último, que estando en 1, continúe en 1. Que estando la Q sub t en 1, la evolución sea permanecer en 1. Que estando en 1 permanezca en 1 en la segunda fila y esta otra fila. ¿Qué cumple la J de la K? Pues la J en un caso vale 0, 0 y 1, por lo tanto no importa. ¿Y qué pasa con la K? Aquí vale 0, aquí vale 0, pues la K por lo tanto 0. Ya tenemos la tabla de transición. Observar que antes solamente había condiciones no importan dos filas. Aquí tenemos condiciones no importan las 4 filas. Eso se deriva del hecho de coger las 8 combinaciones. Bien, pues vamos a ver cómo planteamos este problema. Como vemos, las funciones que tenemos que obtener son de la salida de este circuito combinacional, es decir, esta y esta salida. Pero es que esas salidas son las entradas de la báscula RS. Entonces, si sabemos que tenemos que conseguir en RS para que se cumpla la tabla de la verdad, pues ya tendremos esas dos funciones. Para ello necesitamos saber cómo evoluciona la báscula RS, es decir, necesitamos su tabla de transición. Y aquí tengo las dos funciones. Lo que quiero es lo siguiente. Estando la Q sub t en 0, continúe en 0. Eso, en una báscula RS, estando en 0, continúe en 0, resulta que la R tiene que ser no importa y la S 0. Bueno, lo que yo voy teniendo aquí para esta combinación en concreto, para esta transición, es que R no importa y S vale 0. Bueno, pues es lo que voy poniendo en las condiciones que tiene que cumplir la R y la S. R no importa y S 0. Que estando la Q sub t en 1, continúe en 1. Que estando en 1, continúe en 1, R0, S no importa, R0,
S no importa. Estando la Q sub t en 0, continúe en 0. 0, continúe en 0. R no importa, S0. R no importa, S0. De 1 a 0. De 1 a 0. R1, S0. R1, S0. De 0 a 1. 0 a 1. R0, S1. R0, S1. Y así sucesivamente hasta completar todos los valores que tienen que cumplir la R y la S para que la evolución que tenga esa salida sea la que hemos indicado aquí, la que deseamos. Bueno, como estas funciones RS son las salidas del circuito combinacional, pues lo que tenemos que hacer es determinar esas funciones, simplificarlas y implementar el circuito lógico correspondiente. ¿Qué hacemos? Bueno, pues sacamos, como ya sabemos, los minterms o los maxterms de la tabla de la verdad. Nos conviene siempre sacar las condiciones, no importa. Luego ya veremos si las utilizamos o no, pero en principio las sacamos. Para la R, cogemos el método simplificado, sumatorio 3, porque tenemos 3 variables. Tenemos un minter en 0, 1, 2, en el 3, 4, 5, 6 y en el 7. 3 y 7. Tenemos combinaciones, no importa, en 0, 1, 2, 0 y 2. Vale, ya tenemos la R. Para la S, tenemos minter en 1, 0, 1, 2, 3, en el 4, 5 y en el 6. Ya no tenemos más minterms, 4 y 6. Y tenemos condiciones, no importa, en 0, en el 1, 2, 3, 4 y en el 5. Ya no tenemos más, en 1 y 5. Bueno, pues ¿qué hacemos con esto? Lo simplificamos. Cogemos la tabla de Carnot para la R y plantamos los minterms y las combinaciones no importa. Tenemos un minterm en el 3, 0, 1, 2, 3 y otro en el 7, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos ahí. Y tenemos condiciones no importa en el 0, 0, 1 y en el 2. Ya lo tenemos ahí. Bueno, pues esto me da poco margen para coger bucles o para aprovecharme de las condiciones no importa. Por aquí claramente tengo un bucle en el cual puedo coger estos dos términos y ya no puedo hacer nada más. Bueno, pues ya simplifico. Como en este bucle tengo dos términos, una de las tres variables se me va a ir. Recordad que con dos términos en un bucle se me va una variable, con 4 términos en un bucle se me van 2 variables, con 8 términos en un bucle se me van 3 variables y con 16 términos en un bucle se me irían todas las variables. De hecho, sería una constante, o 1 o 0. Bueno, en este caso se me va, parece que la j, ¿no? Porque el bucle está donde la j vale 0 y 1, por lo tanto la j se me va. Me quedaría la k por la q sub t. Ya tengo la r. Bien, hago lo mismo ahora con la S, con esta función S. Pongo Carnot. Ya tengo un minter en 4 y otro en 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo los dos minter. Y tengo condiciones, no importa, en 1 y 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo. Recordad que lo que estoy haciendo es, como siempre, realizo la misma secuencia de poner la variable más significativa ocupando estas dos columnas, la siguiente variable ocupando estas dos columnas y la variable menos significativa ocupando esta fila inferior, pues la ordenación de las casillas ya la sé. Pasado a decimal, ya sé que esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vemos que es mucho más rápido a la hora de pasar los términos. Bueno, pues aquí tampoco parece que me dé para mucho las condiciones, no importa, no voy a poder sacar un beneficio de ellas. Aquí tengo un bucle para esos dos unos, se mira una variable que en este caso, como veo, será la k. Tendré j por q sub t negada, estamos con minter.
La S, por lo tanto, J por Q sub T negada. Bueno, pues ya tengo las dos funciones, ya tengo el circuito lógico que tengo que poner aquí para que se convierta una báscula RS en una báscula JK, y es este circuito. Esto lo tendré que añadir a las básculas que ya conozco, R y S. Bueno, pues si lo acoplo a un circuito, una báscula RS NOR, recordemos que teníamos en esta entrada la R y esta entrada era la S. La R, K por Q sub T. Aquí tengo la R, K por Q sub T. Y aquí tengo la S. S, J por Q sub T negada. J por Q sub T negada. Bueno, pues ya tengo aquí una báscula JK a partir de una báscula RS NOR. Si acoplo el circuito a una báscula RS NAND, pues tengo esto. Recordemos que cuando hicimos la NAND, aquí tenía la S invertida y aquí tenía la R invertida. Entonces, la S invertida que tenía aquí será J por Q sub T invertido, todo invertido. J por Q sub T invertido, todo invertido. Y R para la R, K por Q sub T. Pero aquí lo que tenía era la R invertida, por lo tanto, K por Q sub T invertido. K por Q sub T invertido. Bueno, pues aquí tengo la báscula JK a partir de una báscula RS NAND. Al final, como dije anteriormente, no me va a importar si la báscula está realizada a partir de puertas NAND o de puertas NOR. El símbolo que voy a tener para una báscula JK es este que tengo aquí. Observar que en muchos casos no se representa la salida negada, como aquí. Pero bueno, el símbolo más estandarizado es este. Cuando, por supuesto, cuando haga falta utilizar la salida negada, pues hay que representarla, lógicamente. Bueno, pues ya tenemos la báscula JK. Bien, vamos a ver a partir de la báscula JK otro tipo de básculas que se derivan de ella. Vamos a ver los flip-flop síncronos. Es decir, en este caso, las básculas, los flip-flop, van a tener una entrada adicional que va a sincronizar el funcionamiento del circuito. Es decir, no va a bastar con poner solo las entradas y que el circuito analice su salida para dar una nueva salida o permanecer en la que estaba, sino que ahora va a necesitar, por decirlo de alguna manera, el permiso de otra señal adicional. Esa señal la conoceremos como señal de reloj, entrada de reloj. Tenemos dos maneras de sincronizar las básculas. Una es por nivel, cuyo símbolo es este. Esto vale, vemos que no pongo aquí ni R, ni S, ni J, ni K. Vale para todas las básculas. Hemos añadido una entrada adicional, que es la entrada CK o CLK de reloj. Cuando hablamos de sincronismo por nivel, se representa de esta manera. Nivel alto y nivel bajo. Eso quiere decir que el circuito, todo lo que tenga que realizar, lo va a hacer cuando la señal de reloj en este tipo tenga o esté a nivel alto, es decir, durante este tiempo, es decir, cuando esta señal de reloj esté a nivel alto. Y en este caso, si tenemos este símbolo, estamos trabajando con una báscula cuya entrada de reloj va a través de un círculo. Quiere decir que lo que tenga que hacer el circuito va a estar sincronizado o va a estar bajo el permiso de que la señal de reloj esté en estado bajo. Es decir, este tiempo
es decir, los estados bajos de la señal de reloj. Otra manera de sincronismo es por flanco. Flanco es esto que tenemos aquí en la señal de reloj. Tenemos un flanco ascendente o flanco de subida y tenemos un flanco descendente o flanco de bajada. Entonces quiere decir que lo que tenga que realizar el circuito lo va a realizar durante este tiempo en el cual está subiendo la señal de reloj o durante este tiempo en el cual está bajando la señal de reloj, flanco ascendente y flanco descendente. Vemos que ahora las entradas de reloj ya no son como antes, tienen un triángulo asociado, no triángulo, nivel, triángulo, triángulo, flanco, sin círculo, sincronizado por flanco ascendente, flanco de subida. Lo que tenga que hacer este circuito lo va a hacer durante el tiempo en el cual el reloj está en un flanco ascendente, flanco activo se diría, ascendente. Y en este caso, el flanco activo sería el flanco descendente. Este triángulo me indica que es flanco, perdón, pero este círculo me dice que es descendente. Bien, vamos a ver unas básculas que se derivan, como he dicho, de la JK, la báscula tipo D. Tenemos dos versiones de la báscula tipo D. Partimos de una báscula JK, de un flip-flop JK, y lo que se va a hacer es unir las entradas J y K a través de un inversor. Es decir, la entrada J va a corresponder con la entrada D. Y entre medias de la J a la K se va a poner un inversor. Por lo tanto, esto quiere decir que nunca podrán tener la misma entrada la J y la K. Siempre serán complementarias esas dos entradas. Ser complementarias quiere decir que esta combinación no se puede dar. Y esta combinación tampoco se puede dar. Entonces, como la D va a estar unida a la J, vemos que si la entrada D vale 0, la salida es 0. Si la entrada D vale 1, la salida es 1. Bueno, parece un poco absurdo. Ya, nos olvidamos de un detalle. Efectivamente, cuando la entrada D sea 0, la salida va a ser 0, y cuando la entrada D sea 1, la salida va a ser 1, pero en los momentos en los que el circuito esté sincronizado, o por nivel o por flanco. Es decir, es muy importante porque aquí ya interviene el tiempo, el momento concreto cuando tiene que realizarse esta operación. Bueno, pues tenemos lo que se llama latch, cerrojo. Vemos la báscula JK y vemos la D unida a la J y la J y la K unidas a través de un inversor. Por lo tanto, efectivamente no se pueden dar que la J y la K tengan el mismo valor. Siempre van a tener un valor complementario. Y luego tenemos aquí la entrada de reloj. Aquí tenemos dos puertas I que lo que van a hacer es permitir que entre la información de D o no. ¿Y quién lo va a permitir? El reloj. Fijémonos que si el reloj vale 1, tengo un 1 en esta puerta y un 1 en esta puerta. Va a permitir con ese 1 el reloj, con ese estado alto, que la información que voy a tener en la salida de las puertas dependa justamente de las otras entradas, es decir, de lo que ponga en D. En este caso tendríamos una báscula D activada por nivel y esta se la llama latch o cerrojo tipo D. Si aquí el reloj está en estado bajo, vale un 0, esta puerta está inhabilitada y esta puerta está inhabilitada. Por mucha información que yo coloque en D, la salida de estas dos puertas siempre van a ser 0. Por lo tanto, no va a tener efecto la información en la báscula JK interna. Entonces, recordemos, latch, cuando la báscula tipo D está sincronizada por nivel. En este caso, en este ejemplo, sería por nivel alto. Símbolo.
el que tenemos aquí. Símbolo para una báscula latch activado por nivel alto, símbolo para un latch activado por nivel bajo. Tenemos la báscula tipo D. Esta báscula, igual que antes, las entradas J y K internas están unidas a través de un inversor, pero ahora, en vez de estar sincronizada por nivel, está sincronizada por flanco. Esto que tengo aquí es un circuito detector de flancos. Entonces, cuando detecta el flanco activo, si es flanco de subida, la entrada D pasa dentro de la báscula. Si es activo el flanco de bajada, cuando llegue un flanco de bajada, la información de D pasa a la parte interna de la báscula. Si no tenemos un flanco activo, todo lo que ocurra en D no tiene efecto interno en esa báscula. Símbolo para la báscula tipo D. Aparece aquí el flanco. En este caso sería para una báscula tipo D activada por flanco ascendente o flanco de subida. Recordemos cuando hablamos flanco ascendente o flanco descendente o nivel alto o bajo, estamos hablando de niveles o flancos de la señal de reloj, de la señal de sincronismo. Bien, cuando está sincronizada por flanco descendente, vemos que lo que aparece es un círculo. Entonces recordemos el latch, báscula tipo D, activada por nivel. La comúnmente báscula tipo D, activada por flanco. Vamos a ver la diferencia entre una y otra, el funcionamiento entre una y otra. Vamos a suponer que aplicamos tanto al latch como a la báscula D, le aplicamos esta señal de reloj, esta que tenemos aquí. Y que en las dos ponemos esta información. Un 1 aquí, y luego ese 1 baja a 0, otro 1 aquí durante un tiempo, baja a 0, etc. Es decir, esta señal que vemos aquí. Vamos a ver la respuesta en un latch, cuando está activado por nivel, y en una báscula D, es decir, cuando está activado por flanco. En el latch vemos que el nivel es activo a nivel alto, por lo tanto, cuando el reloj esté a nivel alto, va a responder el latch, es decir, va a responder durante este tiempo, va a responder durante este tiempo, va a responder durante este tiempo, va a responder durante este tiempo y durante este tiempo. Si es un flip-flop tipo D, tengo aquí unas flechas indicando que en el ejemplo estoy considerando que esta báscula tipo D va a responder a los flancos de bajada, es decir, que la respuesta va a ocurrir aquí, en este instante, aquí en este instante, aquí en este instante, es decir, cuando haya flancos de bajada en la señal de reloj, aquí y aquí. Entonces vemos en el latch, que es activo a nivel alto, cuando el reloj está en ese nivel alto, se produce un cambio en la entrada de la báscula. Bueno, pues como vemos en el latch, ese cambio tiene efecto en la salida sigue ese cambio. En la entrada, cuando deja de ser activo, vemos que aquí ya pasa a estado bajo, lo que tenía en la entrada D es un 1, por lo tanto la báscula, el latch, continúa con ese 1 y va a continuar con ese 1 hasta que no ocurra otro estado alto, que es a lo que es activo. Entonces, llega a otro estado alto, en la entrada, ¿qué es lo que tiene la báscula D? Un 0. ¿Qué va a ocurrir la salida? Pues que va a bajar a 0, pero durante todo este tiempo de estado alto de la señal de reloj, en la cual la báscula es activa, ocurren variaciones en la entrada de la báscula, del latch. Por lo tanto, vemos que pasa a 1 y dentro de ese tiempo en el cual es activo, pasa a 0. Pues eso tiene efecto en la salida. Pasa a 1, pasa a 0. Lo vuelve a pasar a 1, vuelve a pasar a 1 y cuando deja de ser activo, la entrada estaba en 1. Por lo tanto, la salida se queda en 1 y ya no va a ocurrir nada hasta que
vuelva otra vez otro nivel activo, es decir, nivel alto. Como vemos, cuando llega a otro nivel activo, la entrada está en 0, por lo tanto la salida pasa a 0. Aquí tenemos una variación en la entrada, pero ha ocurrido cuando el nivel no era activo, por lo tanto no tiene efecto en la salida. Llega a otro nivel activo, alto, tengo un 0 en la entrada, por lo tanto un 0 en la salida. Vemos que ocurren también variaciones en la entrada, pero cuando ese nivel no es activo, estamos en el nivel bajo, por lo tanto no ocurre nada en la salida. Volvemos a tener otro nivel activo y ahora sí, vemos que en la entrada hay una variación de 0 a 1. Eso sí que tiene efecto en la salida, en el latch. Sin embargo, en el flip-flop tipo D, vemos flanco activo de bajada. ¿Qué es lo que tiene la entrada cuando llega un flanco activo, un 1? ¿Qué va a ocurrir con la salida? Pues se va a poner a 1. La salida va a ser lo mismo que la entrada, recordemos, pero en los tiempos específicos que indica el sincronismo. Por lo tanto, flanco activo, tengo un 1 en la entrada, pues ese 1 en la salida. Y ya no va a ocurrir nada hasta que no venga otro flanco activo. Entonces, la salida va a permanecer en 1 y cuando llega otro flanco activo, ¿qué tenemos en la entrada? Pues vemos que en la entrada tenemos otro 1. Fijémonos que ha habido variaciones durante todo ese tiempo, pero eso no tiene efecto, porque no hemos tenido un flanco activo, que recordemos que aquí son los de bajada, por lo tanto, flanco activo, un 1 en la entrada, pues continúa con 1 la salida, y ya no va a ocurrir nada hasta que no venga otro flanco activo. Cuando viene otro flanco activo, ¿qué es lo que tengo en la entrada? Un 0. Bueno, pues la salida pasa a 0. Y ya no va a ocurrir nada hasta que no venga otro flanco activo. Viene otro flanco activo, ¿qué tengo en la entrada? Un 0. Por lo tanto, la salida permanece en 0. Viene otro flanco activo, ¿qué es lo que tengo en la entrada? Un 1. ¿Qué va a pasar con la salida entonces? Pues pasa 1, justamente en ese flanco. Como vemos aquí, lo que ocurre solamente durante el flanco activo, en este caso de bajada. Todo lo que pasa entre medias, si no está activado el latch por su nivel o la báscula D por su flanco, todo eso no tiene efecto en la salida. Bueno, vamos a ver otro tipo de báscula derivada de la báscula JK y es la báscula tipo T. La báscula tipo T lo que se hace es unir la J y la K. Tiene esta configuración, la J y la K directamente unidas. Recordemos que en la D y en el latch es a través de un inversor. Aquí van directamente unidas y la J se convierte en la entrada T. Y tenemos un detector de flancos, es decir, la báscula tipo T va a responder o bien a flanco de subida o a flanco de bajada. La tabla de la verdad, pues la podemos obtener a partir de una tabla JK. En este caso, como la J y la K están unidos, siempre van a tener el mismo valor. Es decir, que en este caso lo que no van a ocurrir es ni esta combinación ni esta otra. No puede ser diferente a la J y a la K, ya que están unidos. Y ahora la entrada se aplica a la T, que es J y K. Y vemos que si aplicamos un 0, la salida no cambia. Ahora, si aplicamos un 1 al T, la salida se invierte. Tenemos el símbolo, báscula tipo T, activada por flanco, en este caso de subida, flanco ascendente de la señal de reloj. Báscula tipo T, activada por flanco descendente, en este caso, círculo de la señal de reloj. Entonces vamos a ver aquí un cronograma para ver el funcionamiento. Tenemos el reloj, una señal cuadrada, una señal rectangular, una frecuencia determinada, y aplicamos en la entrada T esta señal, un 1 que permanece durante varios ciclos de la señal de reloj y en un momento dado se convierte en un 0. Bueno, pues lo que vemos es flanco activo, en este caso de bajada también, que es donde están las líneas rojas estas pintadas. Bueno, pues lo que tenga que suceder en la salida de estos circuitos
va a ocurrir solo donde están estas líneas verticales, es decir, los flancos activos. Los flancos activos, en este caso, flancos de bajada. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, como en la T hemos puesto un 1, la salida, cada vez que haya un flanco, se va a invertir. Justo, venía con 0, flanco activo, cambia a 1, y ya no pasa nada hasta el siguiente flanco. ¿Qué tengo en la entrada? T, un 1, cambio. No pasa nada hasta el siguiente flanco. ¿Qué tengo en la entrada T? Un 1, cambio. Ya no pasa nada hasta el siguiente flanco. ¿Qué tengo en la entrada? Un 1, cambio. Ya no pasa nada hasta el siguiente flanco. ¿Qué tengo en la entrada? T, 1, cambio. Ya no pasa nada hasta el siguiente flanco. ¿Qué tengo en la entrada? Un 0. Si tengo un 0, la salida permanece como estaba. ¿Cómo venía la salida cuando llegó este flanco? Con un 1. La entrada T tiene un 0, por lo tanto no hay cambio. Flanco activo. ¿Qué tengo en la entrada? Un 0, no hay cambio. ¿Con qué venía la salida? Con un 1, pues continúa con un 1. Otro flanco, ¿qué tengo en la entrada T? Un 0, no hay cambio. ¿Con qué venía la salida? Con un 1, pues continúo con un 1. Bueno, pues esta es la forma de trabajar del flip-flop tipo T.